Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Daniel Argumedo de Finagente Gestión sobre el mercado norteamericano. Analizamos la solidez de la recuperación de Estados Unidos y el horizonte de subida de tipos de interés. Daniel Argumedo, muchas gracias por atendernos una vez más. De nada, encantado. Vamos a hablar otra vez de la economía estadounidense. Para empezar, quiero preguntarte por ese horizonte de subida de tipos que el mercado da por hecho que va a ser después del verano. ¿Se producirá finalmente y de qué forma? Sí que efectivamente ahora parece cada vez más probable, ¿no?, una subida de tipos. La tesis que mantenía la Reserva Federal es que probablemente tras un primer trimestre débil, realmente la actividad económica se aceleraría, y así parece que está siendo. Los datos mensuales de empleo que disponemos, al menos de este segundo trimestre, marzo y abril, reflejan una aceleración del crecimiento. Después la confianza del consumidor pues también ha repuntado, aunque quizás también hay otros factores y otros sectores, por ejemplo el sector industrial, que ha presentado un deterioro, y prácticamente durante los 5 meses que tenemos datos registrados de este año pues ha dado crecimientos negativos, salvo uno que fue prácticamente plano. Es decir, hay una parte de la economía que está más supeditada a la competencia internacional, que sufre por un dólar fuerte y que indudablemente pues la Reserva Federal tendrá que tomarlo en consideración para ver el ritmo de subidas. Pero sí que el proceso de iniciar la subida de tipos se acerca, y de hecho pues se plantea si puede haber una o dos subidas en este ejercicio antes de acabar por tanto el año. La mayor parte de analistas pues dicen que el mercado ya descuenta estas subidas, pero bueno, por ejemplo, Alexis Ortega, tu compañero, me decía que él no cree que se vaya a producir tan pronto, ¿no? Entonces quería preguntarte si crees que Yellen todavía puede sorprender al mercado y retrasar aún más esa subida, si crees que hay algún riesgo. Es verdad que si cogemos el foco de la historia de la gestión de la monetaria desde el inicio de la crisis, siempre se ha ido postergando las potenciales medidas de endurecimiento monetario. Acordaros del tapering, la famosa reducción de las compras de bonos, que en un principio se iba a iniciar antes, se inició posteriormente. Es verdad que se inició, se concluyó los programas de compra de bonos, pero si observamos incluso, por ejemplo, el propio panel de perspectiva del Comité Monetario de cómo ve los tipos de interés, siempre se ha ido incumpliendo esas perspectivas y se han aplazado las decisiones. Entonces, bajo ese punto de vista, sí que es posible que pueda haber una postergación de la primera subida de tipos, y se pueden introducir factores de riesgo como para explicar que la subida de tipos de interés tenga que ser convenientemente trasladada. De hecho, hay un factor de peso que es el indicador de precios que sigue la Reserva Federal. En términos generales, los inversores, si no analizan mucho la política monetaria de la FED, pues piensan que el objetivo de precios es el IPC, pero no es el caso. El objetivo de precios de la Reserva Federal es el Core PCE Deflactor, y ahora mismo está en un nivel interanual del 1,2, cuando el objetivo es el 2%, y además lleva incumpliéndose ese objetivo del 2% desde el 2012. De manera que por el lado de los precios no tendrían que tener prisa para subir los tipos de interés. Pero es verdad que probablemente la Reserva Federal se encuentra en la tesitura de, por un lado, plantearse: si subo ahora los tipos, a lo mejor puedo subirlos más tranquilamente en el futuro, pero si por contra opto por una estrategia de aplazar la primera subida de tipos, a lo mejor si la inflación se desboca de alguna manera, tendré que subirlos más tarde y de una forma descontrolada más tarde. Y eso podría tener implicaciones, lógicamente, en la curva de tipos de interés. También hay un factor muy determinante, que es la estabilidad financiera. Esto no se habla mucho por parte de la Reserva Federal, pero hay una burbuja clarísima en la bolsa y en los mercados de bonos, una burbuja generalizada de los activos financieros, y de algún modo la Reserva Federal tiene que dejar de promocionar que esto se infle más. De alguna manera no podemos asistir a un colapso dramático de los activos financieros y empezar un poco a vacunar a estos activos financieros con unas condiciones monetarias menos laxas. Podría ser un buen principio como para tratar de abordar esta burbuja de activos financieros. ¿Ves solidez en el cuadro macro estadounidense en cuanto a la recuperación? Por ejemplo, el PIB se viene revisando a la baja últimamente. ¿Qué dicen otros indicadores como, por ejemplo, de confianza? Me hablabas antes, el índice PMI o la propia inflación, el empleo. Bueno, hay que poner en contexto la actual recuperación económica. Es la recuperación más débil
de todos los ciclos tras la Segunda Guerra Mundial. De manera que además incorpora un factor estacional. Hemos observado que el primer trimestre del año hay un factor estacional de debilitamiento en la actividad económica. De manera que si se crece poco y encima el primer trimestre suele ser de debilidad, pues es fácil que se pueda incurrir en crecimientos negativos, como ha sido el caso este año y el pasado, ¿no? Abordado este tema, un factor sobre todo de estacionalidad, también se observa un deterioro de la productividad norteamericana, pero decimos norteamericana, pero de todas las economías, ¿no? Hay una caída de la productividad, probablemente pues todas estas ganancias y mejoras en los procesos como consecuencia pues de las redes de Internet, del web 2.0, pues se han absorbido y ahora no existe una nueva revolución que pueda generar un aumento de las productividades y estamos abocados a un crecimiento de la productividad muy bajo. Al menos los 2 últimos trimestres el crecimiento de la productividad en Estados Unidos ha sido negativo y esto es un factor que va a marcar la estructura económica de aquí en adelante, a lo mejor 5 o 10 años, salvo que encontremos una nueva revolución tecnológica. Entonces, se ha acuñado ese término, bueno, pues promocionado por el Fondo Monetario Internacional y por otros analistas económicos de estancamiento secular, en la traducción española. Y realmente, bueno, nosotros tenemos una interpretación distinta porque prácticamente una de las medidas que se promueven para evitar esto es generar burbujas a través de los efectos riquezas, generar actividad económica y nosotros, bajo nuestro planteamiento, creemos que tiene que haber reformas estructurales, que no se puede abordar todos los problemas del crecimiento con medidas fáciles de política monetaria y llega un momento que realmente hay que plantearse qué posibilidades, qué reformas hay que hacer, evidentemente no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, pues para potenciar el crecimiento, porque hay sectores que tienen potencial de crecimiento y realmente alargar las condiciones monetarias no hace más que preservar muchas veces negocios que ya no son rentables y que eso también hace mermar a la productividad. De manera que sí que nos enfrentamos a un escenario de una productividad baja y que va a marcar realmente pues las condiciones económicas, al menos en los próximos 5 años, salvo que no descubramos alternativas o revoluciones que puedan disparar otra vez este ratio, ¿no? Y eso es uno de los principales riesgos que no solo encuentra Estados Unidos, sino las principales economías desarrolladas, por supuesto. Todo lo que ha pasado con el precio del petróleo desde finales del año pasado, ¿ha ido en contra o a favor de la recuperación estadounidense? Bueno, Estados Unidos siempre interpretamos que es un gran consumidor de petróleo, y eso es verdad, pero es que de un tiempo a esta parte lo que ha sucedido es que ha existido efectivamente una revolución energética y que la ha convertido, en algunos casos en el 2014, fue el máximo productor mundial de petróleo, ¿no? Es curioso porque los propios análisis de la Reserva Federal interpretaban que efectivamente pues, la caída del precio del petróleo iba a generar poder de compra extra para el consumidor, que iba a gastarlo y que por tanto la economía norteamericana no se vería aquejada por esa fuerte caída del precio del petróleo, ¿no? Sin embargo, lo que ha prevalecido hasta el momento ha sido una caída muy importante de la inversión empresarial y en concreto lógicamente en el sector energético. Ha habido, concretamente el estado de Texas pues ha sufrido pues evidentemente todas las consecuencias de un colapso de los precios del petróleo. También es verdad que los yacimientos de fracking han mejorado la productividad y en términos generales ahora mismo el saldo es que realmente no ha sido del todo positivo hasta la fecha la caída de los precios del petróleo. Es muy distinto una cesión en los precios del petróleo que un colapso de los precios del petróleo como hemos asistido. Quizás una caída moderada del precio del petróleo beneficiase en general a la economía norteamericana, pero una caída tan significativa pues sí que ha deteriorado la inversión empresarial. Y de cara al futuro, pues bueno, si se estabiliza, es muy complicado saber cuáles son los break-even a partir de los cuales nuevos yacimientos de fracking se podrían volver a poner otra vez en marcha. Se calcula que en torno a $70. Eso es difícil de saber y de hecho las continuas ganancias de productividad pueden llevar a que el break-even pudiera bajar. Pero en términos generales, ahora mismo el saldo es quizás tirando a negativo. Y bueno, ya para terminar, ¿a qué shocks externos es más vulnerable la economía estadounidense? Hay uno que no ha copado mucha información porque estamos todo el rato con lo de Grecia,
que es China. China tiene que abordar una moderación en el crecimiento para que el crecimiento sea más equilibrado, ya no sea una actividad que se expande por un sector exportador y por una excesiva inversión, sino por más un crecimiento de demanda interna, de consumo. Y esos cambios de patrones en la actividad económica no son fáciles de abordar. Y de momento lo que hemos asistido en las últimas jornadas es una preocupante caída del indicador de Shanghái, de la bolsa de Shanghái. El Banco Central de China pues, ha acometido pues, tanto recortes de tipos de interés como una reducción del coeficiente de caja. Y está en ese abordaje de situación. Realmente, si existe un hard landing en la economía china, pues sí que podría haber un problema para Estados Unidos. Y después hay otro factor que tiene mucho ruido mediático, como comentábamos, el de Grecia, y los Estados Unidos en general tienen una interpretación que considera que puede ser un nuevo Lehman. Bajo nuestro punto de vista pensamos que no es un nuevo Lehman. La mayoría de la deuda el riesgo lo tienen los estados europeos y en un principio pues no existe un riesgo sistémico por ello. Sí que evidentemente va a condicionar el futuro de la unión monetaria, pero no creemos que es un factor tan determinante. Sí que puede ser convulso a nivel financiero, pues a corto plazo, pero desde luego cómo se aborde esta situación va a marcar las reglas de juego y si realmente se sigue manteniendo el principio de solidaridad, responsabilidad que hasta ahora prevalecía en la unión monetaria. Si por el contrario Grecia o la interpretación mundial es que Grecia consigue más y hasta cierto punto tiene un éxito, no lo llamaría chantaje, pero una negociación muy dura. Si tiene éxito, podría ser un acicate para que otros países realmente de la Unión Monetaria persiguieran algo parecido, y eso sería un problema. Al final acabaríamos de una Unión Monetaria latina, y yo creo que debería estar configurada sobre la base y los principios del Bundesbank. Eso es la clave para que la unión monetaria sea fuerte. Si empezamos otra vez a abordar soluciones fáciles y Grecia realmente pues es probable que tenga que necesitar una reestructuración de la deuda, pero tiene que haber un quid pro quo, tiene que existir un cambio, una serie de reformas en el país que lo sitúen en el siglo XXI. Y esa es la única manera de que pueda pervivir Grecia en el euro. Pero vamos, el factor de Grecia creemos que es un factor limitado y desde luego no tiene ni punto de comparación como el que podría haber sido en el 2010. Habrá convulsiones, pero la Unión Monetaria está mucho más preparada y sobre todo es un paso determinante para definir los principios que van a marcar la Unión Monetaria en los próximos 10, 20 años. Y si no, tendremos crisis futuras mucho más gordas. Daniel Argumedo, muchas gracias. De nada. Muchas gracias a Daniel Argumedo por atendernos. A ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct aquí en Dukascopy TV.